En el programa de entrevistas con su exmarido Jackson Carter, el presentador le hizo una pregunta. El señor Carter es tan exitoso, supongo que no habrá hecho nada malo, ¿verdad? Levantó la mirada hacia la cámara frente a él, como si quisiera ver a alguien a través del lente. El único error que he cometido en mi vida fue amar a la persona equivocada y permitir que diera a luz a un pequeño desagradecido. Pero no importa, el cielo me envió a mi esposa actual, Vivian, y la amo profundamente, así como al bebé que lleva en su vientre. La noche en que terminó la entrevista, Jackson estaba cenando con Vivian cuando en la televisión apareció una noticia. La policía descubrió recientemente 2 cadáveres en Donsan. Según las pruebas forenses preliminares, una de las víctimas tenía entre 25 y 30 años, mientras que la otra no superaba los 5 años. Las víctimas aparentemente sufrieron torturas inhumanas antes de morir. La policía está investigando a fondo este brutal caso. La mano de Vivian que sostenía el tenedor se detuvo, su rostro se tornó pálido. Jackson pensó que las noticias la habían asustado y le pidió a la señora Davis que apagara la televisión. El sonido de las noticias cesó abruptamente. Yo estaba frente a ellos tomando la mano de mi hija, con una sonrisa fría en mis labios. Pero mi hija solo miraba fijamente la pantalla negra del televisor y, después de un largo silencio, se volvió hacia mí para preguntar: «Mamá, ¿por qué estamos en la televisión?» 01. Vivian temblaba de labios mientras un sudor fino y abundante brotaba en su frente. Jackson frunció ligeramente sus bien delineadas cejas, con los ojos llenos de preocupación mientras miraba a Vivian. «¿Qué te pasa, Vivi? ¿Te sientes mal? ¿Será que el bebé en tu barriga te está molestando otra vez?» Vivian respiró hondo, dejó el tenedor y logró esbozar una sonrisa forzada. No, me asustó esa noticia que acabamos de ver. Jackson finalmente pudo respirar aliviado y cubrió suavemente el dorso de la mano de Vivian para calmarla. No te preocupes, ya le pedí a la señora Davis que apagara la televisión. De ahora en adelante no veremos más este tipo de noticias. Estás embarazada y no sería bueno que te asustaras. Mi Vivi sigue siendo tan amable como siempre. ¿Amable? Miro fijamente a Vivian, su rostro pálido, y solo me dan ganas de reír. Jackson era mi exmarido. En la universidad, Jackson se enamoró de mí a primera vista. Nos enamoramos como era de esperar y nos casamos justo después de graduarnos. Y Vivian era mi mejor amiga en el orfanato cuando era niña. Después de que Vivian se graduó de la universidad y no pudo encontrar trabajo, la recomendé para que entrara en la compañía de Jackson. Nunca imaginé que esta decisión terminaría costándole la vida a mi hija y a mí. El año en que mi hija cumplió 3 años, fue secuestrada. Los secuestradores llamaron a nuestra casa, pero ese día Jackson, debido a horas extra, tardó en regresar y no pudimos contactarlo por teléfono. No tuve más opción que ir sola con el dinero al lugar que habían indicado los secuestradores. Cuando llegué al almacén abandonado en la montaña Donsan, el pequeño cuerpo de mi hija estaba cubierto de heridas. Al verme, mi hija rompió a llorar de dolor y gritó: «Mamá». En ese momento mi corazón se rompió por completo. Me abalancé hacia adelante y abracé a mi hija, inclinándome repetidamente ante los secuestradores para suplicar perdón. «Les ruego, no he llamado a la policía, traigo el dinero, por favor no lastimen a mi hija», se lo suplicó. Pero ese día, lo que los secuestradores querían no era dinero, sino nuestras vidas. Me arrancaron las 10 uñas una por una, vertieron líquido corrosivo sobre mi botella tras botella, y la última me la hicieron beber directamente. Mi hija no dejaba de llorar y suplicar a mi lado, su voz ronca era desgarradora, pero el ardor en mi garganta me impedía emitir ningún sonido. Hasta el final, fui torturada hasta no quedar un centímetro de piel sana en mi cuerpo. Cuando ya estaba al borde de la muerte, Vivian apareció cruzando los brazos frente a mí, con una mirada llena de repulsión. «Si quieres culpar a alguien, culpa a tu buena suerte. ¿En qué eres mejor que yo? ¿Por qué tú pudiste casarte con el señor Carter mientras yo tengo que conformarme con ser una asistente junior en su empresa? Inclusive después de enredarme con Jackson, ¿sabes qué? Dijo que jamás se casaría conmigo, jajaja, qué ridículo. Chloe, ¿no somos las mejores amigas? Entonces, después de haber tenido tantos días buenos, ya es hora de que me des paso. Bien, entiérrala en la montaña, pero con cuidado, que nadie se dé cuenta». Después de descubrir que mi hija y yo habíamos desaparecido, Jackson enloqueció buscando nuestros rastros por todo el mundo. Pero Vivian falsificó un montón de fotos y supuestos registros de chat conmigo, incluso documentos de gastos importantes de las cuentas de la empresa. Vivian le dijo a Jackson que desde hace tiempo estaba enamorada de otro, y que si no fuera por el dinero de la familia Carter, nunca se habría casado con él. Y esta vez no había desaparecido, sino que había huido con el dinero de la empresa y otro hombre, llevándose también a nuestra hija. Vivian era mi única amiga, prácticamente no había nada de lo que no habláramos entre nosotras. Jackson creyó sus palabras sin cuestionarlas y retiró a todos los que estaban buscándonos a mí y a nuestra hija. Durante ese tiempo, Jackson estuvo sumido en la depresión, mientras que Vivian se convirtió en su confidente más comprensiva, acompañándolo durante esos días tan difíciles.
Se enamoraron y se casaron de manera natural. Y ahora, Vivian estaba embarazada. Y finalmente el cadáver de mi hija y el mío fueron descubiertos. 02. Vivian apartó el tazón que tenía frente a ella y miró a Jackson. Jack, no puedo comer más, hoy estoy un poco cansada y quiero descansar temprano. Jackson no sospechó nada y llevó a Vivian de la mano hacia el dormitorio. Entonces hoy nos acostaremos temprano. Mañana no tengo mucho que hacer en la oficina, así que puedo acompañarte bien. El cuerpo de mi hija y el mío también flotaron hacia el dormitorio sin que pudiéramos controlarlo. Desde nuestra muerte, mi hija y yo hemos estado atrapadas contra nuestra voluntad cerca de Jackson. He probado todos los métodos posibles para escapar, pero no he tenido más remedio que obligarme día tras día a presenciar el tierno afecto entre Jackson y Vivian. Vivian ya tenía 6 meses de embarazo y cuando se acostaba, su vientre mostraba una pronunciada curva. Jackson acercó cuidadosamente su oído al vientre de Vivian. Bebé bueno, soy tu papá. Mamá no se siente bien hoy, así que pórtate bien y no seas travieso, ¿vale? Ante esta escena tan tierna, no pude evitar sentir que los ojos se me llenaban de lágrimas. Creía que después de morir el corazón ya no podría doler, pero en estos 3 años desde mi muerte, cada vez que presencio escenas así, aún siento un dolor tan intenso que casi me falta el aire. Mi hija tiró de mi pequeña mano, su voz dulce entrecortada por los sollozos. Mamá, ¿papá va a tener otro bebé? Papá es un mentiroso. Él dijo que solo quería a Bella, que sería su única niña. Me mintió. Me agaché y abracé con fuerza a mi hija. Quería decir algo para consolarla, pero no pude pronunciar ni una palabra. Después de todo, ni siquiera podía consolarme a mí mismo, como iba a consolar a mi hija de solo 3 años. No fue hasta el mediodía del día siguiente cuando Vivian despertó por fin. Jackson tampoco fue a trabajar, se quedó en casa acompañándola. Al ver que Vivian despertaba, sus hermosos ojos de durazno en flor brillaron con alegría. ¿Despierta? Ven, te acompañaré a dar un paseo. Justo la habitación del bebé aún no está preparada, podemos elegir juntos y ver qué más necesitamos comprar. Mi hija y yo también salimos con ellos sin poder evitarlo. Al llegar a la tienda de artículos para bebés del centro comercial más grande de la ciudad, Vivian quedó instantáneamente cautivada por esos adorables productos infantiles y comenzó a seleccionarlos con gran entusiasmo. Jackson se quedó a su lado, rodeándole la cintura con el brazo mientras comentaba cada artículo que ella escogía. A ojos de cualquiera, la pareja que tenían antes y estaba perfectamente hecha el uno para el otro. Hasta el camarero estaba a un lado bromeando con una sonrisa. Vaya pareja tan perfecta que hacen. El señor y la señora Carter son realmente una buena combinación, él con talento y ella con belleza. Seguro que su bebé será adorable. Bajé la mirada, sin querer seguir contemplando la escena frente a mí. Pero justo cuando aparté la vista, vi a mi hija de pie en la sección de juguetes con expresión desolada, mirando con anhelo la muñeca Barbie que tenía delante. Una y otra vez extendía su manita semitransparente, pero cada vez que lo hacía, su mano atravesaba la muñeca sin poder tocarla. Hasta el final, vi la mano de mi hija caer lentamente, mientras gruesas lágrimas rodaban de mis ojos. Mientras tanto, la voz de Jackson resonó en mis oídos. Esto y todos esos que acabamos de ver, empáquenlos y envíenlos a la casa Carter. Vivian habló entre risas reprobatorias. ¿Para qué comprar tantos juguetes? No sé cuándo el bebé podrá usarlos. Tú eres un derrochador. La mirada tierna de Jackson se posó sobre el vientre de Vivian. Mi hijo merece lo mejor del mundo. Puede que no juegue con ello, pero yo no puedo dejar de comprárselo. Al presenciar esta escena, me apresuré a girar la cabeza hacia mi hija. Efectivamente, mi hija también había visto la escena. Se quedó mirando fijamente a su padre, luego lentamente volvió la cabeza hacia los camareros que estaban ocupados empaquetando, y finalmente bajó lentamente la vista. No veía la expresión de mi hija, solo podía ver sus hombros temblando levemente, como si estuviera todavía más afectada por el llanto. Me apresuré a acercarme a ella, y entonces escuché sus murmullos. Papi ya no quiere a Bella, papi ya no quiere a Bella. Mi hija repetía una y otra vez esas palabras, con una voz tan quebrada que sentí como si un puño invisible me estrujara el corazón, llevando mi resentimiento hacia Vivian al límite. Ladrona. Vivian es una ladrona. No solo me robó mi vida, sino también a mi marido. También le robó la vida a mi hija y le arrebató a su padre. En ese momento el teléfono de Jackson sonó y su ceño se frunció aún más profundamente. Hola, habla con el señor Jackson Carter. Somos la comisaría de Eastwood. Hemos encontrado 2 cadáveres en East Mountain y sospechamos firmemente que se trate de su exesposa, la señorita Chloe Miller, y su hija. ¿Tiene tiempo disponible ahora? 03. Jackson permaneció en silencio por un largo rato, con el ceño fruncido, como si no comprendiera lo que decían al otro lado de la línea. Vivian mostró una expresión de confusión. Jack, ¿qué pasa, Jack? Jackson pareció reaccionar entonces y respondió fríamente al teléfono. Los métodos de estafa de hoy en día son realmente sofisticados, hasta el punto de intentar engañarme a mí. Se equivocan de persona, no conozco a ninguna Chloe Miller.
Dicho esto, Jackson colgó el teléfono sin más preámbulos. Quizás relacionándolo con las noticias de anoche, el rostro de Vivian palideció de repente. «Jack, ¿quién era al teléfono? ¿Por qué mencionaron de pronto a Chloe?» Jackson bloqueó la pantalla del teléfono con tono despreocupado. Nadie importante, una llamada de estafa, no hay que hacerle caso. Quizás ni el mismo Jackson se había dado cuenta, pero al decir esas palabras su voz había sonado algo tensa, hasta su mano que sostenía el teléfono temblaba levemente. Vivian aún quería decir algo, pero, sin embargo, Jackson la interrumpió. «Basta, no hablemos más de estos temas desagradables. Vamos, he reservado una cena en el lujoso crucero de hoy. No volvamos a casa, te llevaré a relajarte de verdad». Vivian ocultó la inquietud en su rostro y asintió con una sonrisa forzada. Después de cenar en el restaurante de la cubierta superior del crucero, Jackson llevó a Vivian a la cubierta principal. Vivian apoyó las manos en la barandilla y asomó la cabeza, sintiendo la fresca brisa marina nocturna. «Jack, me siento tan feliz. Cuando era pequeña en el orfanato, me solían hacer bullying. En ese entonces siempre deseaba que un príncipe viniera a rescatarme, que me casaría con él y tendría mi propio hogar. Creo que todos mis sueños se han hecho realidad ahora. Te tengo a ti, al bebé en mi vientre, finalmente tengo un hogar». Jackson se paró detrás de ella y rodeó suavemente su cintura con los brazos. La escena frente a mis ojos me quemó como fuego. Entre lágrimas que nublaban mi vista, pareció aparecer el Jackson que me confesó su amor por primera vez. En aquel entonces, Jackson era el hijo único de la empresa Carter, mientras que yo no era más que una huérfana sin padre ni madre, cuyos estudios dependían de préstamos estudiantiles. Pero Jackson me persiguió incansablemente durante 6 meses enteros. Frente a mis repetidos rechazos, el joven de 18 años se quedó plantado frente a mí con el rostro enrojecido. «Chloe, sé que no te sientes segura, pero podrías confiar en mí aunque sea una vez. Te protegeré y te daré un hogar. A partir de ahora ya no estarás solo, me tendrás a mí». Las estrellas de aquel día brillaban tanto como las de hoy, pero los ojos del joven, llenos de nerviosismo e inquietud, brillaban aún más intensamente, superando el fulgor de todo el firmamento estrellado. No sé si fue el brillo estelar en sus ojos lo que me embriagó, o si fueron sus palabras las que resultaron demasiado seductoras. Aquel día, movida por un impulso inexplicable, asentí con la cabeza. La voz de Vivian me sacó de mis pensamientos. «Jack, gracias por darme un hogar». El brazo de Jackson alrededor de la cintura de Vivian se tensó bruscamente. Vivian no escuchó respuesta de Jackson y, confundida, se dio la vuelta para mirarlo. Jackson miraba fijamente el rostro de Vivian, sin que se supiera en qué estaba pensando. Un rato después, la voz de Jackson sonó suavemente. «Vivi, ¿realmente Chloe se escapó con otro hombre?» 04. Vivian se sobresaltó con un destello de pánico en sus ojos. Pero al siguiente segundo, Vivian tenía los ojos enrojecidos y habló con la voz quebrada. «Jack, ¿qué quieres decir con eso? ¿Acaso me estás sospechando?» Al ver a Vivian llorando, Jackson pareció volver en sí y comenzó a limpiarle las lágrimas de manera torpe y nerviosa. «Vivian, no llores, no era mi intención. Me equivoqué, no lo volveré a decir, no te entristezcas, ahora llevas a nuestro bebé en el vientre». Vivian dio una patada al suelo, fingió enojo y se dio la vuelta. Pero solo yo me di cuenta de que Vivian tenía las manos fuertemente apretadas en forma de puño, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por ocultar su inquietud interior. Al ver a Vivian enojada, Jackson sacó su teléfono y pareció enviar algún mensaje a alguien. Media hora después, ¡pum!, los fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno sobre la cubierta, provocando exclamaciones de asombro entre los turistas allí presentes. Jackson abrazó a Vivian con fuerza por detrás. «No estés enojada, ¿vale?» SMM al final tenía un tono envolvente, su voz tan suave que resultaba irresistible. Las lágrimas que había contenido toda la noche cayeron de repente en ese momento. Antes, cada vez que me enfadaba, Jackson usaba esta frase para consolarme. 4 años de amor, 5 de matrimonio, 9 años enteros junto a Jackson. Nadie como él sabía cómo ablandar mi corazón. Antes, esta frase era exclusivamente mía, pero ahora, la pronunciaba al oído de otra mujer. No se sabía si eran los fuegos artificiales que llenaban el cielo lo que hizo feliz a Vivian, o si fue la sumisión de Jackson lo que la alegró más. Sea como fuere, Vivian dejó atrás su enfado y se lanzó de inmediato a los brazos de Jackson. «De ahora en adelante no volverás a mencionarla», dijo Vivian con un tono ligeramente coqueto que oscureció la mirada de Jackson. En un instante la levantó en brazos y se dirigió directamente hacia la suite de lujo del crucero. Al entrar a la habitación, ambos se entregaron sin demora a su pasión. Abracé a mi hija con fuerza y le tapé los ojos, no quería que viera la escena repugnante frente a nosotros. Durante estos 3 años, cada uno de sus encuentros íntimos ocurrió ante mis ojos. No tenía dónde esconderme ni cómo evitarlo,
Solo podía intentar que mi hija no lo presenciara. En cada momento con Vivian, Jackson se mostraba completamente desenfrenado. Cada uno de sus éxtasis me sumía en una profunda desesperación. Durante los 9 años que estuvimos juntos, incluso en la cama, Jackson siempre fue tierno y contenido, tan cuidadoso como si temiera lastimarme. Nunca había visto a Jackson tan fuera de control. En ese momento entendí que no existe el autocontrol innato, solo que la persona capaz de encender su pasión nunca fui yo. Vivian aún conservaba un ápice de cordura, pero su voz al hablar era tan seductora que parecía derretir los huesos. Todavía llevo un niño en mi vientre, no te emociones tanto. La voz de Jackson surgió ronca, cargada de deseo. El médico dijo que no había problema siempre que tuviera cuidado. El ambiente cargado en el aire se iba intensificando. Intenté cerrar los ojos con fuerza, pero no podía evitar que aquellos sonidos provocativos se filtraran en mis oídos. El pequeño cuerpo de mi hija también temblaba violentamente entre mis brazos. El odio hacia la escena ante mis ojos y el dolor por mi hija en brazos me desgarraban por dentro. El sufrimiento era tan intenso que deseaba desaparecer en ese mismo instante. Resulta que en este mundo existen cosas 100 veces más dolorosas que la muerte. Justo cuando la atmósfera pegajosa en el aire estaba a punto de alcanzar su punto culminante, unos golpes violentos retumbaron en la puerta. Interrumpido en su entusiasmo, la voz de Jackson sonó irritada. «Lárgate», pero los golpes no cesaron, sino que se volvieron aún más urgentes. Jackson se rascó la cabeza con irritación, se levantó de un brusco movimiento y se abalanzó hacia la puerta para abrirla de golpe. «¿Estás loco?». Su voz se cortó en seco al instante en que vio a 2 policías parados frente a su puerta. Los agentes sacaron sus credenciales y miraron a Jackson, quien solo llevaba una toalla enrollada en la cintura. «Buenos días, señor Jackson Carter. Somos oficiales de la comisaría de Eastwood. La identidad de los fallecidos ha sido confirmada, su exesposa Chloe Miller y su hija. ¿Podría acompañarnos ahora?». Durante el trayecto a la comisaría, Jackson luchaba por controlar el temblor de su cuerpo, aunque el sudor frío seguía brotando a gotas gruesas en su frente. Jackson parecía envuelto en un pánico abrumador, tanto que no notó que Vivian a su lado estaba lívida, al borde del desmayo. Sonreí con frialdad al ver el terror extremo de Vivian. «¿Tienes miedo? Tener miedo está bien. Desde el día en que te atreviste a atacarme a mí y a mi hija, deberías haber esperado este momento». Al llegar a la comisaría, enfrentándose a 2 cuerpos cubiertos por sábanas blancas, uno grande y otro pequeño, las piernas de Jackson parecían llenas de plomo, incapaces de dar un paso más. El forense miró con lástima al hombre frente a él, luego bajó la vista y hojeó los documentos en sus manos murmurando: «Los familiares deben prepararse psicológicamente. Las víctimas llevan muertas más de 3 años, los cuerpos están en avanzado estado de descomposición y ya no son identificables». Jackson sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas con fuerza, murmurando sin parar: «¿3 años? No puede ser, no es posible. ¿Cómo pueden ser Chloe y Bella? Se llevaron tanto dinero, deberían estar viviendo bien, ¿cómo pudieron morir?». El forense tenía una expresión compasiva. «Aunque los cuerpos son irreconocibles, las pruebas de ADN confirman que las fallecidas son efectivamente su exesposa Chloe Miller y su hija Bella Carter». La respiración de Jackson se hacía cada vez más pesada, con las venas del cuello sobresaliendo visiblemente, como si estuviera haciendo esfuerzos titánicos para contener sus emociones. El policía a su lado echó un vistazo a Vivian y luego habló con voz fría: «Señor Carter, hoy lo hemos llamado no solo para identificar el cadáver, sino también para que coopere con nuestra investigación. Su ex esposa e hijo fueron asesinados hace 3 años, ¿acaso usted?». Pero antes de que el policía terminara de hablar, Jackson ya se había levantado del suelo, desesperado, y se lanzó hacia mi cadáver, gritándome fuera de control: «¿No te habías enamorado de otro? Maldita, ¿tan bueno era ese hombre que merecía que te fueras con nuestro hijo? ¿No eras capaz de todo? ¿Cómo es que has muerto? ¿Qué pasa? ¿El hombre que elegiste con tanto cuidado no pudo protegerte? Chloe, levántate ahora mismo. Te ordeno que te levantes. Nadie te dio permiso para quedarte aquí». Jackson extendió la mano mientras hablaba, como si intentara levantar mi cadáver de la cama. Al ver esto, el policía se apresuró a acercarse y sujetar a Jackson con fuerza. «Señor Carter, la señorita Miller ya ha fallecido. Le pido que acepte nuestro pésame y trate de mantener la calma». Jackson golpeó violentamente al policía en el rostro mientras le gritaba, con lágrimas que caían a borbotones por su cara: «Mentira, esto no es Chloe, no es ella. ¿Con qué derecho la maldices? ¿Cómo voy a resignarme? Te lo pregunto, ¿cómo me voy a resignar?». Los presentes se sobresaltaron ante el repentino arrebato de Jackson y rápidamente se acercaron para intentar controlarlo. Pero Jackson de pronto se quedó rígido y al siguiente instante sus rodillas cedieron cayendo al suelo mientras un torrente de sangre brotaba de su boca. Todos se quedaron pálidos de terror y Jackson cerró los ojos por completo, perdiendo el conocimiento. Observé fríamente la escena caótica frente a mí. Vivian, con su vientre embarazado, permanecía sola detrás de la multitud, su rostro tan pálido como la pared a sus espaldas. Noté que los labios de Vivian temblaban como si estuviera murmurando algo.
Me acerqué a Vivian y su murmullo llegó claro a mis oídos. No lo descubrirán, esas personas ya se habían llevado mi dinero y escapado, la policía no podrá encontrarlos. No fui yo quien lo hizo, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Me reí fríamente por dentro, ya asustada. Todavía es temprano. Vivian seguía diciendo algo, pero los gritos de la policía interrumpieron su soliloquio. Al hospital. Llévenlo al hospital ahora mismo. Jackson despertó al día siguiente. Lo primero que vio Jackson al despertar fue a Vivian llorando junto a su cama. Los ojos de Jackson estaban apagados, como si alguien le hubiera arrancado el alma. Al ver que Jackson despertaba, Vivian se abalanzó hacia él entre lágrimas. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable con tu salud? Si te hubieras ido, ¿qué habría sido de mí y del bebé? Sollozó. Eres lo único que me queda, Jackson. Eres lo único que me queda. 06. Los ojos de Jackson finalmente se enfocaron, y su mirada se desplazó lentamente hacia Vivian, quien lloraba. Ver a Vivian en ese estado conmovió profundamente a Jackson. Cuando Chloe y su hija se marcharon, Jackson sintió como si hubiera perdido el mundo entero, incluso llegó a sentir que había perdido toda esperanza en la vida. Después de todo, esos fueron sus 9 años, Chloe era su amada, realmente quería pasar su vida con ella. Durante esos días que para él solo quedaban oscuridad, fue Vivian quien siempre estuvo a su lado, fue Vivian quien siempre lo aconsejó. Por Vivian, él estaba agradecido. Sus labios se movieron y su mirada cayó de nuevo en el pequeño vientre abultado de Vivian. Solo después de un buen rato, Jackson habló suavemente. No llores más, todavía estás embarazada. ¿Qué pasará si dañas tus ojos de tanto llorar? Al ver que Jackson finalmente le respondió, Vivian no pudo contener más el llanto y rompió a llorar en voz alta. Apenas despertó, Jackson insistió en salir del hospital inmediatamente. Ni su secretario ni Vivian lograron disuadirlo, así que lo llevaron de regreso a casa. Al entrar a la casa, Jackson no le pidió a su secretario que llevara a Vivian a su habitación para que descansara. Después de ver a Vivian entrar al dormitorio, Jackson miró a su alrededor los muebles de la casa y, finalmente, las lágrimas que había contenido durante todo el camino cayeron sin control. Esta casa fue decorada poco a poco por él y Chloe con sus propias manos, desde los grandes detalles como los pisos y azulejos hasta los pequeños objetos en la cocina, todos seleccionados cuidadosamente por Chloe. Él y Chloe habían convertido esta casa en la versión ideal que ambos imaginaban. Hasta que después de casarse con Vivian, ella personalmente cambió toda la decoración del hogar, borrando lentamente cada rastro de Chloe. Al mirar esta casa que le resultaba a la vez extraña y familiar, Jackson solo sentía una enorme confusión. Realmente se había enamorado de otra persona, aquella Chloe que sostenía el jarrón sonriendo mientras le pedía su opinión. Pensando en eso, Jackson pareció recordar algo de repente y se dirigió directamente hacia el tercer piso de la mansión. Al abrir la puerta del trastero del tercer piso, una espesa nube de polvo se elevó al instante. Aquel aire brumoso era idéntico a los recuerdos que Jackson había mantenido sellados durante 3 años. Con manos temblorosas, Jackson abrió un viejo cofre de madera que estaba en el rincón más apartado. Esa caja era el cofre del tesoro de Chloe, llena de incontables entradas amarillentas a atracciones turísticas, boletos de cine, billetes de tren y pasajes de avión. En cada cita o viaje, Chloe siempre guardaba con sumo cuidado todos esos talones de boleto. Jackson solía reírse de ella por coleccionar esas baratijas. Pero Chloe siempre fruncía la nariz para refutarlo. ¿Qué sabrás tú? Estas son las pruebas de nuestro amor. Si algún día te enamoras de otra, al menos podré decirme a mí misma que una vez, Jackson sí me amó de verdad. La mano de Jackson temblaba cada vez más, y gruesas lágrimas caían sobre el suelo, destacándose claramente sobre el polvoriento piso. Debajo de los distintos boletos, había pequeñas tarjetas dibujadas por la propia Chloe, cada una con su nombre correspondiente. Vale de reconciliación, vale de té con leche, vale de viaje, vale de banquete. A medida que estos recuerdos iban saliendo uno tras otro, Jackson pasó de sollozar en silencio a gemir suavemente. En el fondo de la caja estaban los pequeños objetos que Chloe había coleccionado de su hija. El chupete que usó cuando tenía 2 meses, el mordedor que usó cuando le salió su primer diente a los 5 meses, el muñeco de trapo que tanto le gustaba desde pequeña, la primera foto de carnet que le hicieron cuando empezó el jardín de infancia a los 3 años. Cada etapa del crecimiento de su hija había sido cuidadosamente coleccionada y meticulosamente documentada por Chloe. En la mente de Jackson surgió el recuerdo de ese rostro blanco y regordete, un rostro que no se había atrevido a recordar ni una sola vez en 3 años, el rostro de su hija. ¡Qué niña más obediente! Cuando apenas tenía 1 año y empezaba a aprender a hablar, lo primero que dijo fue papá. Al crecer, siempre se mostraba dulce y cariñosa en sus brazos, llamándole papá una y otra vez sin cesar. Pero esa hija tan dulce estuvo enterrada durante 3 largos años en la tierra fría y sucia de Donsan. ¿Tuvo miedo antes de morir? Estos 3 años, habrá pensado en su papá. Al pensar esto, Jackson ya no pudo sostenerse, su cuerpo se desplomó pesadamente contra el suelo mientras se agarraba el pecho jadeando con dificultad. ¡Qué dolor! Sentía que el dolor lo mataría. ¿Por qué no había seguido buscando entonces? ¿Por qué había abandonado tan fácilmente la búsqueda de su esposa e hija? Si no se hubiera rendido,
¿Acaso Chloe y su hija no habrían muerto? Habrían seguido vivas y bien. El sonido de la caída de Jackson llegó a oídos de Vivian, quien corrió apresuradamente hacia el almacén siguiendo el ruido. Al ver a Vivian, Jackson, que yacía en el suelo, esbozó una sonrisa torpe. Vivian, divorciémonos. Vivian tenía una expresión de incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué has dicho? Pero Jackson no respondió a su pregunta, solo giró la cabeza hacia el techo con una mirada vacía, como si nunca más pudiera ver nada. Puedes llevarte todo lo que quieras, incluso después del divorcio podrás vivir bien. En cuanto al bebé, ahora tiene 6 meses, si quieres quedártelo puedes hacerlo, si no quieres, puedes abortar. Vivian se abalanzó sobre Jackson, gritándole con voz ronca. Jackson, eres mi marido, el padre del bebé que llevo en mi vientre. ¿De verdad no sabes lo que estás diciendo? Jackson giró la cabeza para mirar a Vivian. Ya no tengo capacidad para ser tu marido. Al terminar de decir esto, Jackson cubrió sus ojos con el dorso de la mano y rompió a llorar desconsoladamente, con unos sollozos tan desgarradores que levantaron el polvo del aire. Un destello de crueldad cruzó los ojos de Vivian. Unos momentos después, ella se levantó lentamente y miró a Jackson, que seguía llorando a gritos. Ahora no estás en tus cabales. Haré como si no hubiera escuchado lo que dijiste hoy. Vivian giró y salió del almacén sin volver a mirar a Jackson, que todavía yacía en el suelo. Después de que Vivian se fue, el almacén recuperó su quietud. Miré fríamente a Jackson, sin sentir la más mínima emoción por sus lágrimas, incluso me producían asco. Sin embargo, mi hija en brazos mostraba preocupación en su rostro, aunque su tono de voz revelaba alegría. Mamá, papá está llorando. ¿Por qué llora papá? ¿Es porque extraña a Bella? Papá todavía quiere a Bella, ¿verdad? Apreté un poco más la mano de mi hija, pero no respondí a su pregunta. Los sentimientos tardíos de añoranza y amor no tienen ningún significado. Su amor, mi hija y yo ya no lo necesitamos. Si no hubiera sido por su aventura con Vivian, ¿cómo habríamos terminado mi hija y yo en este trágico final? ¿Duele? Tu dolor no llega ni a una 10.000ª parte del mío y el de mi hija. Jackson, te lo mereces. Esa misma tarde, Jackson, quien ya había logrado calmarse, regresó a la comisaría. De boca de los policías, Jackson obtuvo información más detallada sobre la investigación relacionada conmigo y con mi hija. Al enterarse de que nuestra desaparición podría estar relacionada con Vivian, el rostro de Jackson palideció al instante. El policía lanzó una mirada a Jackson. La señorita Vivian es su esposa actual, ¿verdad? Aún no tenemos pruebas suficientes, solo sospechas preliminares. Podría no tener nada que ver con ella. Pero dígale a su esposa que durante este periodo la policía podría convocarla en cualquier momento. Esperamos que pueda cooperar con nuestra investigación. Miré fijamente a Jackson, observando cómo salía de la comisaría dando pasos vacilantes, para finalmente dejarse caer en el borde del jardín frente a la entrada. No supe cuánto tiempo pasó, hasta que cayó la noche y Jackson marcó el número de su secretaria. Ese agujero en las cuentas públicas de la empresa hace 3 años, averigua a dónde fue exactamente ese dinero. En el cajón de mi oficina hay algunas fotos y un teléfono viejo. Llévalos para que examinen las fotos y recuperen los datos del teléfono. Después de colgar, Jackson seguía sentado en el mismo lugar, manteniendo la postura de la llamada sin moverse. Nadie sabía en qué estaría pensando. Pero después de 9 años juntos, soy la persona que mejor lo conoce en este mundo. Él tiene esperanza, pero también miedo. Espera la verdad, pero también la teme. 1 hora después, sonó el teléfono de Jackson. Jackson no dijo nada y yo tampoco pude escuchar lo que decía la persona al otro lado de la línea. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente escuché la voz ronca de Jackson. Entiendo. Esta vez, después de colgar el teléfono, Jackson se levantó y caminó paso a paso hacia casa. Nada más entrar en casa, Vivian salió a recibirlo. Jack, ¿dónde has estado? ¿Por qué llegas tan tarde? Hace rato que preparé la cena y te he estado esperando. Miré más allá de sus figuras hacia la mesa del comedor, y fue entonces cuando vi que ya estaba repleta de platillos preparados. Debo admitir que realmente admiro a Vivian. Por la tarde los dos habían discutido tan acaloradamente que Jackson incluso mencionó el divorcio, y sin embargo, por la noche ella pudo preparar toda una mesa de comida como si nada, esperando su regreso a casa. No es de extrañar que sea la confidente de Jackson. Sin embargo, Jackson no respondió a las palabras de Vivian, solo la miró fijamente con una mirada oscura y penetrante. De repente, Jackson extendió la mano y agarró con fuerza la mandíbula de Vivian. Fue obra tuya la muerte de Chloe y Bella. 08. El rostro de Vivian cambió de expresión, pero quizás al pensar que Jackson no tenía pruebas, rápidamente recuperó la calma. Jack, ¿qué estás diciendo? ¿Te ha pasado algo? Chloe es mi mejor amiga, ¿cómo iba yo a...? Pero antes de que Vivian pudiera terminar su frase, la mano de Jackson que sujetaba su mentón se apretó bruscamente, haciendo que las palabras siguientes se atragantaran en su garganta. Al ver los fríos ojos de Jackson, cuya presencia desprendía un escalofriante aire glacial, Vivian notó que su voz temblaba ligeramente. Jack, soy Vivi. Jack, mírame bien, soy Vivi. Me das miedo cuando actúas así. Jackson frunció el ceño con desdén, pero sus ojos estaban glacialmente helados. ¿Tienes miedo? Si te atreviste a contratar a un asesino,
luego pudiste falsificar pruebas para inculpar a Chloe, ¿y todavía sabes lo que es el miedo? Vivian se quedó pasmada y enseguida trató de buscar excusas. Jackson no le dio esa oportunidad, tirándola bruscamente al suelo. Deja de actuar delante de mí. Ya he enviado a alguien para investigar y está claro que las fotos que me diste hace 3 años estaban falsificadas y editadas. Los registros de chat eran reales, pero adivina qué hice. Le pedí a alguien que recuperara los datos de tu viejo teléfono. La foto de perfil de esa cuenta era efectivamente la de Chloe, pero la cuenta no pertenecía a Chloe. Y todo el dinero que según tú Chloe se llevó terminó en tu propia cuenta en el extranjero. Vivian, ¿realmente has sido siempre una mujer tan malvada y terrible? Tú y Chloe crecieron juntas en el orfanato, ella te consideraba como una hermana, ¿cómo pudiste hacerle esto? Vivian temblaba intentando explicarse, pero Jackson una vez más la interrumpió. Esta vez Jackson lo gritó en voz alta. Y Bella es tan pequeña, solo tiene 3 años. ¿Qué ha hecho ella para que incluso a Bella la hayas incluido en esto? Al enterarse de que Jackson ya había investigado todo, Vivian quedó paralizada por el pánico. Momentos después, entre lágrimas y sacudiendo la cabeza, comenzó a balbucear explicaciones. No, Jack, no, escúchame, déjame explicarte. No fue mi intención, de verdad que no, solo te quiero demasiado. En aquel tiempo éramos tan felices juntos, ¿verdad que tú también me querías? Pero ya te has casado con Chloe. Solo tenía miedo, temía que un día me dejaras, que me abandonaras. Jackson no quiso escuchar sus excusas y le propinó una fuerte patada. Cállate, que no fue intencional. Mataste a mi esposa, mataste a mi hija. Las sometiste a esas torturas inhumanas antes de morir, y todavía te atreves a decir que no fue intencional. ¿Sabes lo que me dijo la forense? Dijo que Chloe no tenía un solo hueso intacto en todo el cuerpo, jajajaja, ni un solo hueso intacto. ¿Sabes lo que eso significa, Vivian? Realmente eres increíble. Vivian, ¿tan desesperada estás por casarte conmigo? ¿Tan ansiosa por reemplazar a Chloe? Se te olvidó que todo lo que tienes ahora te lo dio Jackson Carter. Ahora es hora de que lo devuelvas. 09 Epílogo. Apenas Jackson terminó de hablar, varios hombres vestidos de traje negro entraron por la puerta. Vivian retrocedió cubriéndose el vientre, su voz cargada de terror. Jackson, ¿qué estás haciendo? Llevo un niño en mi vientre, es tu propia sangre. ¿Qué culpa tiene él? Jackson soltó una risotada, como si hubiera escuchado el chiste más divertido del mundo. Mi verdadero hijo murió por tu culpa hace 3 años. Lo que llevas en el vientre no es más que un bastardo. ¿Me preguntas qué culpa tiene? Cuando estén todos en el infierno, pregúntale bien por qué tuvo que reencarnarse precisamente en tu vientre. Llévensela al sótano y sáquenle toda esa basura que lleva dentro. Quiero que sufra cada segundo del dolor que Chloe y Bella sintieron antes de morir. Mientras los hombres de negro la arrastraban, Vivian finalmente estalló en gritos furiosos dirigidos a Jackson. Jackson, eres un maldito monstruo. Ahora pretendes ser sentimental. ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estabas cuando traicionaste a Chloe? No eres más que un cobarde. Al menos yo tengo el valor de asumir mis actos. Hipócrita, eres la verdadera escoria repugnante. ¿De verdad crees que Chloe murió por mí? Te digo que tú fuiste su asesino. Tu traición fue lo que las mató a ambas. Media hora después, en el sótano de la mansión de los Carter, resonaron gritos tan desgarradores como los de un demonio. Mientras Vivian gritaba de agonía, Jackson se deslizó lentamente por la pared hasta desplomarse en el suelo, murmurando sin cesar. Vivian tenía razón, yo soy el asesino, yo maté a Chloe y a Bella. Yo soy el asesino, yo soy el asesino. Apreté contra mi pecho a mi hija, que temblaba de pies a cabeza, mientras lanzaba una mirada fría a Jackson, cuyo rostro ahora estaba desencajado. Vivian tenía razón. Aunque ella fuera la asesina, el verdadero origen de todo esto era el hombre que tenía delante. Fue el quien no resistió la tentación, el quien cruzó la línea, el quien le dio esperanzas a Vivian, el quien avivó el deseo en su corazón. Si hubiera sido honesto desde el principio y me hubiera dicho directamente que se había enamorado de otra, quizás lo habría odiado y resentido, pero al menos habría respetado su valentía para asumir las consecuencias. Pero fue precisamente por su constante indulgencia, por su actitud de querer tenerlo todo, lo que causó la muerte de mi hija y la mía. Después de quedarse sentado un buen rato, Jackson entró lentamente en el estudio y sacó una fotografía del cajón más bajo del escritorio. Era una foto de los 3 juntos, nuestra familia. En la imagen, Jackson sostenía a nuestra hija en brazos mientras yo me agarraba de su brazo, todos sonriendo con los ojos llenos de felicidad. Con manos temblorosas, Jackson acarició la fotografía mientras las lágrimas caían sobre ella. Chloe, me equivoqué, realmente sé que me equivoqué, ¿puedes volver? Te lo suplico, dame otra oportunidad, ¿quieres volver? Hablando y hablando, Jackson volvió a sonreír. Mi Chloe es la Master Ked, definitivamente no me perdonará, así que iré a buscarte, ¿de acuerdo? Quedamos así, voy a buscarte y me perdonas. Al terminar de decir estas palabras, Jackson dejó suavemente la foto que sostenía, tomó el abrecartas sobre la mesa y lo clavó con fuerza en su garganta. En un instante la sangre brotó a borbotones. Tapé los ojos de mi hija para evitar que viera aquella escena. Miraba fijamente a Jackson hasta que su respiración cesó por completo.
Hasta su último aliento, la mirada de Jackson permaneció fija en aquel retrato familiar. En el mismo instante en que Jackson exhaló su último suspiro, un gran halo de luz apareció en el balcón. Cuando se disipó, una escalera nevada se materializó ante nosotras, mi hija y yo. Tomé la mano de mi hija y caminamos lentamente hacia la escalera al cielo. Antes de irme, giré por última vez para mirar a Jackson. Jackson, nunca me encontrarás, porque mi hija y yo iremos al cielo. Y tú y Vivian solo merecen el infierno. Fin.